Cámara. Dan. Sonido. Dan. ¡Acción! Cine entre amigos. Cine entre amigos. Cine entre amigos. Conducido por Juan Carlos Garzón. Juan Carlos Garzón. Hoy nos acompaña Mafe Roussel, Diana Garzón, Diana Garzón. Antonio del Toro. Antonio del Toro. Bienvenido. Bom dia! Sí, es bom dia. Bom dia! Es encantado, es bom dia. Sí, es bom dia. No sé. No, sé que es bom, sé que es bom. Yo tomé portugués en Duolingo, sí es bom dia. Sí es bom dia. Confirmo. Buenas tardes, buenas noches. Buen día, buenas tardes, buenas noches. 3, 2, 1, acción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bien. Hoy tenemos a nuestro equipo favorito y vamos a hablar de una película de Brasil que se llama El Vendedor de Sueños. Va el intro. ¿Otra vez? ¿Qué? Sacamos a Sandy muy feo. Se me olvidó que se llama. Hoy tenemos a la gente más cumplida. Bueno, vamos a presentarlo. Oye, pero llega la pizza. Hoy presento a mis trae. amigos favoritos si no llega la pizza. 3, 2, 1, Ya acción. está, ponte serios. Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine Entre Amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Hace rato no vemos a Sandy. ¿Qué ha pasado con Sandy? Aquí, esperando. Creo que está viajando. Y hoy vamos a hablar de una película brasilera. Se llama El Vendedor de Sueños. Va el intro. El vendedor de sueños. Un habitante de la calle impide que un psicólogo deprimido se suicide. Este es el inicio de una amistad peculiar, que ayudará a ambos a ganar entereza y enfrentar las dificultades de la vida con mejor cara. Dirigida por Jaime Monjanjim, lleva su estreno el 8 de diciembre del 2016. El Vendedor de Sueños es una película brasilera, o sea, está en portugués, pero la encontramos en Netflix, o en qué la ven Sí, ustedes, y está en casi todos los idiomas, ¿no? Sí. ¿Por qué hablo de que está en portugués? Porque el actor principal es uruguayo, pero habla muy bien portugués. O sea, yo lo sentí muy, muy bien. Empecé viéndola en el idioma original, también después la pasé a español, porque... No entendí, carajo. pero me pareció, a ver, ¿cómo le...? No, enredé un poco. ¿Cómo les pareció esta película? ¿Quieren hablar? Me gustó la propuesta inicialmente. Sí. Me pareció interesante esta cuestión de que una persona que vive en la calle, ¿no? O sea, tiene estas características casi de Mesiánicas. mesiánicas. Hombres Sí, mesiánicos. sí. Y me pareció interesante el concepto, ¿no? Desde cuando se desarrollo. sube. Bueno, a lo mejor es lo que podríamos decir en términos de guión, sería la premisa era muy buena. Sí. Me pareció ¿Cómo muy bien así? ¿Cómo desde así la la premisa. La premisa, o sea, la era- premisa, Antes- la idea, digamos, básica del guión, ¿no? Como dices, este vendedor de sueños que se describe a sí mismo como aquel que vende lo que el dinero no puede comprar. Uy, pero Maffer dice de una vez, la premisa era, o sea, que no fue buena. Que no fue. No, o sea, yo creo que la premisa, cuando me dijeron del vendedor de sueños y dije, ay, suena, el nombre en sí mismo es muy... Inspiracional. Pero hay un libro de eso, ¿no? El Vendedor de Sueños. Ajá, pero... No, pues no no. te inspiró. ¿No te inspiró? A Diana No. le inspiró. No, a mí no. No, pero ya voy a tratar de defender esta película lo que más pueda. Es como un gurú, yo la empecé a ver y dije, oh, este es un Jesús moderno, ¿o qué es Sí, cierto? Como que sí. empezaba Algo así tirado. a tener. Pero entonces vemos, empezamos la película y vemos que una persona se va a suicidar. Y tras de eso, ¿qué me gustó? Que había un psicólogo. Entonces, lo que me pareció, también tenía un poco de humor. Casi todas las películas latinoamericanas en medio del drama le meten humor, ¿no? Y entonces dicen, no, ¿qué traemos? ¿Cómo convencemos a un psicólogo que no se suicide, no? Sí, sí, sí. Entonces, pues tráigale a otro psicólogo. No, pero pues, se él terminan sabe lo suicidando mismo. los dos. Me va a decir que usted sabe esta técnica. Eso me pareció bastante interesante al empezar la película. Pero esta película empieza primero mostrándonos los cielos, empieza usando los reflejos de los edificios. ¿Esto era Sao Paulo o qué ciudad era? Creo que era Sao Paulo. Sí, creo Y- Bueno, fue interesante, ¿no? Ya de entrada, no ver estos barrios pobres que siempre nos Sí, las muestran de favelas. las favelas que siempre nos muestran de Brasil. De repente dije, bueno, wow, qué padre se ven estas imágenes de los edificios, pero se me hizo súper largo el intro, nada de música, completamente silencio. Y considerando que la película se trataba de un suicidio y sabemos como por esta época lo que estamos pasando con lo que es salud mental, ¿no? Ok. De repente
esperas, por supuesto, pues una película con un tono ya marcado, ¿no? Vamos a ver un suicidio, un vendedor de sueños, aquel que vende lo que no se puede Pero es comprar. que es muy fácil decir, no me gustó la película, pero cuando uno empieza a decir, bueno, miremos uno de producción, le dicen, vamos a hacer un suicidio, el man se va a botar de un 12º piso. No, era 21. 21º piso. No, del 12 chances sobrevives. ¿no? Y a ver, ¿qué actor se le va a medir a hacerlo? Esa escena era difícil. Claro, yo cuando empiezo a ver la película empiezo a decir cómo se desarrolla esta película para grabarla desde allá arriba, porque sí se veía que estaba bien arriba, pero yo creo que se grabó en un primer piso, segundo piso, y que todo era igual, y al final después pusieron la toma y se montaba, ¿no? Porque no se sentía como el viento, ¿no? No se sentía el del 21º piso el viento. Y aún así, a nosotros como espectadores, a mí me daba vértigo cuando veía las imágenes, ¿no? Okay. Pero tú ves a los actores muy relajados. Muy relajados. Ahí fue donde relajados. O sea, en la toma sí se veía que estaban en un nivel alto. Y me recordó mucho a Estamos Muertos cuando las tomas eran de frente, ¿se acuerdan? Que estaban en el edificio y ellos estaban así. Sí. Pero estos actores no mostraban el vértigo que o sea, no, la presión de estar en la orilla. No lo mostraba, exacto. Y solamente mostraban como lo que se acercaba un poquito a la orilla. Y ya, pero no había el viento, no había ese ruido. No, o sea, no se sintió en la parte actoral el miedo de estar en un 21º Yo creo que esa fue la parte, yo creo que más difícil de la película en cuanto a la premisa, ¿no? O sea, la premisa es fuerte. Estamos hablando de un psicólogo que se va a suicidar, como dices, es interesante. O sea, es que es muy alguien irónico. Que sabe de salud mental y está atentando contra su vida. Sin embargo, todo como se lleva a cabo ese primer planteamiento de esas primeras escenas de él tratándose de suicidar, quedan completamente sin fundamento, sin el peso necesario, porque vemos unos actores que no lo están sufriendo, no hay desgaste emocional, no hay nada. Y luego pasan, cuando se sube este señor que se mete por la ventana, el mesiánico, que también la entrada es completamente así, viene Jesús de Nazaret, abran paso, ¿no? Sí. Exactamente, fue muy absurda. Sí, lo dejaron pasar, todo el mundo pasó. Y luego lo vemos que sube y todo el mundo está relajado, platicando en los pasillos de que no lo pueden bajar. Pero si ya pasaron 3 horas o no sé cuánto han intentado, porque eso es lo que dice el psicólogo, ¿no? 3 horas y no podemos hacer nada. Pero en realidad no intentaron nada. No intentaron nada. No, pero además parece que a nadie le funciona. No, porque de repente están solos. Y cogea la claro que la perspectiva ahí pierde todo sentido de realidad. Porque si tú estás en una situación, digo, nunca, no puedo decir y hablar de que mi experiencia me dice que, pero yo me imagino que estar parada en ese borde debe ser cansado si estás tratando de matarte y no quieres 3 horas. Sí, ya, o sea, bótese, que ya. la razón del suicidio realmente no era que pero tuviera si había una problema razón mental. Sí, ¿entendieron la razón? La razón, sí. O lo que cuentan era que él no estaba tan conectado con su hijo. Que él sentía que había fallado. Como un psicólogo, como padre, era su castigo. Ajá. Porque como hijo. Sí. Más que como psicólogo, perdón. Y esa fue la razón por la que se iba a suicidar. Pero mira, esa era la razón. Pero hasta ese punto no la sabemos. Entonces, como espectadores, todavía podemos imaginar que es algo mucho más grave, ¿no? Sin embargo, yo creo que ese planteamiento ahí debilita todo el argumento restante. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo sufría cada vez que la cámara nos ponía los planos y veíamos a la gente abajo. Me daba mi vértigo. Estás tú en tu casa viendo y sientes feo. Y ves al actor relajado, no hay viento, no siente la gravedad. ¿Sabes lo que es estar parado ahí y sentir que como la gravedad te jala, la presión de la gravedad? Claro. Y de repente vimos a estos actores que hasta se llegan a abrazar o agarrar. ¿Sabes lo que debe ser? Sí, agarrar a alguien que se puede aventar, o sea, te jala, o sea, te lleva. Si tú lo vas a ayudar, te lleva. Claro. Te lleva con él. Pero entonces a nivel actoral, eso ¿cómo se llama? Porque ahí debieron usar más el cuerpo, debieron usar para transmitir otras cosas a nivel, y ahí es nivel donde de la cámara, ¿no? Usualmente la gente puede decir, bueno, no me gustó la película. Si tú no eres actor o no sabes de actuación y no eres director, no sabes producción, tú puedes ver la película y a lo mejor te involucras o no, ¿no? Porque no puedes diferenciar de repente qué fue lo malo, ¿no? Porque la premisa es buena,
Y de repente dices, hijo, pero las tomas no ayudaron tal vez. No, pero las tomas se ayudaron. Sí, no, pero cuando tú ya sabes, empiezas a ver eso y de repente te quedas, cuando es cuestión del actor, tú dices, hijo, ¿fue el actor o fue el director? Porque a veces como directores no podemos comunicarnos con nuestros actores o expresar lo que nosotros tenemos en la mente dentro de la imagen, ¿no? Entonces, su merced como actriz, nada que preguntar. No, bueno, pero perdón, pensé que habías acabado, entrar en esa situación y se entiende que la mayor herramienta para el actor es el cuerpo. ¿Qué preparación tendría el actor para realmente mostrar el nerviosismo, la fatiga o el nivel de no se sentía uno, el psicólogo no se sentía tan defraudado. Si yo podría decirte como actriz qué sentí yo como del actor, yo sentí mucha preocupación de él por llorar, por forzarse a llorar. Okay. Yo veía ese esfuerzo en tratar de que hubiera lágrimas. Toda su concentración, a mí, eso fue lo que yo percibí como actriz. Porque como bien dices, como actores, pues nuestra única herramienta de trabajo es el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí viene cualquier técnica que uses y te dicen, sabes de dónde vienes, a dónde vas y todo lo que sea. En cine, lo único que importa es lo que vemos. Claro. Lo que tú uses como mecanismo, como técnica actoral, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Lo que vemos, o sea, lo que se va a ver en pantalla es lo que importa. Y yo lo que veía en toda la película de este actor es que se esforzó mucho tiempo en que salieran lágrimas reales. Y no salieron. O sea, no había esa conexión. Y esa toma primera, bueno, después de que pasaron todos los edificios y la arquitectura, estamos en un documental, ¿no? Sí, yo pensé que era un documental de edificios, de arquitectura. Pero ya después de eso vemos la toma de que él se va a suicidar, bueno, que el otro man llega y lo salva, y al mismo tiempo hace la conexión con la escena del hijo que se iba a suicidar. Ahí eso sí me pareció un poquito... Está muy cargada. Absurdo. De entrada, el papá llegó sin sándwich. El homeless llegó con sándwich y yo dije, pues con eso lo calmó. Le dijo, güey, no vayas a brincar, estoy comiendo. Yo dije, con eso a mí me hubiera calmado. Si tienes razón, güey, qué asco, estás comiendo, güey. Voy a hacer la marranada de... No, sí, claro. Está mal, es grosero. Pero se nota que se grabó el mismo día, la misma iluminación, la misma... O sea, y me hubiera parecido más interesante donde el hijo sí se hubiera querido suicidar, pero de otra forma. Y que el papá hubiera aparecido, pero en el mismo lugar, en la misma ventana, la misma toma. No hay seguridad en ese edificio. Se vio como falso, muy, muy falso. Cualquier güey sube. Hubiera sido más interesante que mostraran realmente qué llevó al hijo a suicidarse. Es que era alcohólico. Pasó lo mismo, era como la otra cara de la moneda. El papá se quería suicidar porque sentía que había fracasado en el hijo y era psicólogo. Entonces eso lo ponía en un nivel más, digo, que fracases, pero si tu papá no fue a la escuela y fracasó como papá, no se le juzga como a un... Muchos psicólogos, sus hijos, o sea, toda la teoría no les sirve porque nada, yo no le creo a mi papá porque él, pura teoría. Pasan pastores, o sea, que sus hijos, el papá es pastor, pero sus hijos son seres marihuaneros, ¿no? Claro. Entonces, a sus hijos les ponen Moisés, les ponen Juan y les dice, oiga, ya está Moisés echando marihuana con Juan. Él la vende. Sí, pero pasa de que esa gente que tiene todo y ayuda a otras personas a que no se suiciden, en su familia están destrozadas. Entonces, eso sí lo entendimos, pero no lo vimos como tal. Pero le pasa la inversa, porque el hijo dice, tú esperabas más de mí, y no soy lo que tú esperabas, o sea, no corresponde, entonces también me quiero suicidar, pero también en parte para castigarte, ¿no? Pero me parece un poco novelesco, ¿eh? Sí. Entonces yo me suicido primero. No, yo. Tírense los dos. Entonces, es que agrega una capa de inseguridad a este tipo de personas, ¿no? Porque tienen esta cuestión de que el padre es psicólogo y todo esto, pero nunca matiza en nada, en realidad. O sea, porque, el hijo es alcohólico, el hijo es lo que sea, así como que pues, tiene como 22 años, güey. ¿Qué esperabas? O sea, te la pasa de parranda, déjalo. O sea, es una familia digamos, de clase relativamente alta en lo que vemos. Y así como de que, pues el hijo es un marihuano, es un borracho, es un parrandero. Tiene como 23 años. ¿Qué espera? Es normal. No se me justificaron nunca el hecho de que se quiera suicidar nada más porque soy mal hijo o soy mal padre. Pero yo a nivel arquitectónico creo que los edificios de más de 10, 11, 12 pisos, las ventanas no se pueden abrir. Creo. Y justo esa ventana se abría en el 29. Se abría completo, Sí. Entonces, bueno. Pero entonces ya ese personaje del psicólogo, entendimos cómo era
la trama de ese personaje, pero no nos gustó mucho cómo se manifestaba a nivel en la pantalla. Total. Pero entonces hablemos del vendedor de sueños, del que lo salvó, de ese mesiánico, de ese gurú, de ese maestro. Cuando mostraban la vida del man, eran antes, ¿sí? ¿Sí entendieron que era él mismo? Yo después lo entendí ya mucho después. Yo no pensaba que era otro man. No, ¿ya sabes dónde empecé a Que la vuelvo a ver, de castigo. de castigo. Donde empecé a darme cuenta que era el mismo fue cuando dije, ¿qué barbas tan falsas tiene ese güey? Sí. La barba no le combinaba con el bigote. Y no se veía muy homeless. No, así como que digo, pues para ser homeless. Limpio. Se veía aquí que le crecía bien, pero aquí le hubieran puesto unos pelitos más, por aquí Claro, más. Sí, descuidado. entonces se veía, la barba sí se veía muy falsa. Sí, Y se fue veía. lo que me lo delató. Pues el otro güey está el bigotón, le quitas la barba y pues está el bigotón. Sí. Entonces nos muestran la vida de él antes de ser homeless o antes de dejar todo, pero este homeless era multimillonario. Porque era un empresario duro, pero yo no entendí, la verdad, no, y en este momento si alguno lo entendió, de él porque, o sea, ¿en qué negocio estaba? Yo no entendí en qué negocio él estaba. Pues era el hombre más rico, ocupaba en la lista de Forbes el tercer lugar y lo que tenía era 200 empresas. Sí, tenía muchas empresas. muchas muchas inversiones. empresas. Sí, no era una empresa, eran varias. Es lo que llaman un conglomerado. Y tenía varias ramas de... Y él, Entraba plata por todo lado. él pasó eso porque por meterle tiempo a sus negocios olvidaba a su familia, ¿cierto? Y entonces, al contrario, eso fue lo que lo salvó, ¿no? Porque justo hubiera seguido con su familia, se explotaban el Oye, avión. bienvenidos a Cine Entre Amigos, donde apoyamos el abandono familiar. Pero no les pareció Abandonen a sus hijos y a su esposa. absurdo. La clave del éxito. ¿No les pareció un poco absurdo de que él pierde a su esposa y su hija porque se salvó de meterse en ese accidente? Ya métete de gurú, Juan. Ahí no, eso me parece un poco, o sea, hubiera Pero es que ahí resuelto volvemos como esta gran premisa y el desarrollo termina siendo no un mal drama, pero te la cuentan como una novela, ¿no? Poniendo el punto de cliché. Súper exitoso que por abandonar a su familia, o sea, la esposa llora, se hace la dormida, la hija frustrada, el muñeco del festival escolar al que no fue. De repente eran elementos que son tan clichés en cualquier película donde hablen de un padre que tiene éxito, que no fue al festival del Mago de Oz de la hija, ¿no? En la escuela que tiene 8 años. Y de repente todos esos elementos se vuelven clichés y lo peor es que cuando están contados sin este sustento que nos hagan ver un poco más, terminas así, quedan flojos y cuando la mujer se hace la dormida y tú dices, bueno, alguien tiene que pagar las cuentas. Si quieres estar durmiendo ahí con esa hija y teniendo esa casa, pues alguien tiene que ir a trabajar. De repente se vuelve algo muy ilógico que la familia se desmorone porque el papá no está. Si es el tercer hombre más rico. O sea, digo, hay cosas que se vuelven... Hay cosas que si él le hubiera metido más el tiempo a la familia, ¿la hubiera salvado? No. No. Pero por la trama no lo hubieras mostrado. Hubiera sido oiga, donde me voy con mi familia, no uso el avión, me voy en otro lado. Ay, el avión se destruyó. No sé. Sí entiendo la idea de lo que quisieron hacer, pero si uno le busca la lógica no va a tener lógica. Está mal planteado. Está mal contado. Está mal planteado. O sea, es que tenemos esta cuestión que estamos viendo en varias películas como esta, donde no tienen un mensaje que quieren difundir ya entablado, ¿no? Que lo tengan claro. Y escriben algo para poner un momento así dramático, pero en realidad el momento dramático no te dice nada. O sea, es lo que pasa con la muerte de la esposa y de la hija. O sea, de que, se vino abajo. Güey, no manches. Hubiera pasado más tiempo con ellas. Ok, sí, pero eso no me deja ninguna lección a mí como espectador. No me está contando pasa nada. nada. O sea, Sí, porque tampoco te muestran que realmente le hacía falta estar tiempo con la familia. Claro, o sea, es Entonces, que es un hombre súper ocupado. O sea, ok, ¿quieren que el papá esté ahí más con ustedes? Ok, pues vamos a vivir en un lugar que no es esta pinche mansión. De repente su veneno, ¿no? De repente había cosas que no se sustentaban dramáticamente y eso hace que tú como espectador pues no conectes porque se vuelve absurdo si no sabemos más. Y no tiene lección alguna. Independientemente que no veamos cine por aprender algo, por tener una lección, sino por disfrutar o ver como luego, por ejemplo, aquí tenemos un estudiante de cine que sabe lo que quiere en la vida. Cuando se trata de pantalla, de qué hay en la pantalla. Entonces... Ahorita Diana ya del 21º piso.
¿Que yo sé qué? Pero hablando aquí un poco del vendedor de sueños, estas enseñanzas que tenía él, primero no mostraron de dónde las aprendió. Tuvo una cosa traumática, pero él le enseñaba algunas cosas que... ¿Ustedes les quedó alguna enseñanza? O sea... No, es que era todo lo que él decía eran cosas ya bien trilladas, o sea, cosas Sí, bien obvias. Parecía que te estaban leyendo un manual de superarte a ti mismo Sí. y con frases muy compuestas Ajá. que no tenían ni venían Al al cabo. objetivo, Ya. al campo, ¿no? De repente era... Parecía como de esos así, de repente tienen así amigos que no tienen nada en la vida y de repente te ponen así como cosas como para motivarte. Ajá, Así la era el frase. señor. Amigos, si se puede. Claro, así, ¿no? De que échale ganas, viejo. O sea, eso no me ayuda, güey. El dinero no lo es todo. Y usted tiene... Sí, yo tengo mucho, porque él era multimillonario. Pero no lo es sí. todo. Pero no Mira, lo es yo, todo. Yo puedo decir, con respecto al guión, a mí me pareció los diálogos, sabemos que los diálogos es una de las cosas más difíciles de hacer para un guionista, ¿no? Porque tú tienes la historia, tienes los personajes, pero cada personaje habla de una manera diferente. Entonces, componer diálogos o hacer diálogos es una de las cosas más difíciles. Y muchas veces lo ves y ahí es donde decae toda la credibilidad, se rompe, ¿no? Porque de repente vemos este tipo que lo ponen como un Jesús Cristo, así, mesiánico completamente. Con seguidores. Con seguidores y con Más de un millón de- frases sacadas del libro de Hoffman Ningos o algo así, ¿no? Ujú. De Paulo Del Coelho. libro de Paulo Coelho. Y te dice, yo te vendo, ¿no? Lo que el dinero no puede comprar. Te voy a vender una coma. Y en eso radica toda la película. Ah, O sea, pero para- sí le quedó. Sí me quedó claro. Pero, Entonces- Ya la anotó, apunté en mis notas que no Nos va a vender una coma. Entonces cuando vea a alguien le va a decir, Sí. yo te puedo vender una coma. Una coma. Uy, esa... Pero creo que fueron esas frases que detonaban parte Ok. de la importancia de la historia, porque al Cargaban final todo. es que cargaba todo. No se sustenta con otro tipo de diálogos que se vuelven completamente inverosímiles. A mí me hubiera gustado ver a un maestro, y lo que siempre pasa con las películas de la Biblia, con las películas de estos historiadores o de gente que marcó a nivel mundial y que son gurús o maestros, que no los muestran en su vida cotidiana, ¿no? Y esta película falló mucho eso. Me hubiera gustado ver a este vendedor de sueños normal. Oiga, ya habla normal. ¿Sí o no? Ya le decía uno, oiga, ya hable normal. ¿A No. qué abuso, amigo? Este pan... Siempre con la sabiduría. Sí, siempre en la con esa intención. Yo lo vi más como si fuera un profesor de filosofía que no tuvo éxito y terminó siendo homeless y trataba de compartir la sabiduría que él tenía. Yo lo vi así. Pero eso hubiera sido mejor. Pero la sabiduría que la hacía muy literal, como que te explica. Pero ¿de dónde la decía aprendió? la cita. Una película Exacto, más porque interesante. no tenía conexión cuando te muestran que es un empresario. Y Sí. es como... Así, cuando ¿y era de dónde multimillonario, tienes estos yo aprendí que principios el o dinero no lo es todo. perspectivas de Sí, vida? Sí, es como, ¿desde dónde sale eso? Y no lo muestran. No lo mostraron. Me hubiera No. gustado ver a este maestro un poco más relajado, no tan siempre enseñando. ¿no? O sea, me gusta más ese. ejemplo, y de vez en cuando, estás jugando fútbol, ¿no? Jugamos fútbol, estamos comiendo esto y le bota una parábola, le bota algo. Hubiera sido más interesante que todo el tiempo no se bajaba de su pedestal, no se bajaba de ser maestro y le preguntaban cualquier cosa y él siempre, no, es que hay que hacer esto. Entonces eso me pareció un poquito mamón. Cuando agarra al niño que se roba la bolsa, así Sí. el niño corre, sube un montón de pisos, se mete a no sé cuántos edificios y él le da la vuelta y lo tiene enfrente. Sí. Y luego una adulto mayor, una señora de edad Qué rápido avanzada, corre esa viejita. ya estaba yendo. O sea, de repente esas situaciones que se vuelven tan inverosímiles dan con el Y nabo a la ya película. todos sabíamos Oye, que iba a ¿por pasar. qué Y ya? lo eficiente del policía, de la viejita, el policía, o sea, qué coordinación. A mí me Y hubiera el más sido racional fue policía. buenísimo, donde te está pasando todo el drama, toda la vaina mesiánica, tal, y el negrito... Y sale corriendo. Hubiera sido Eso hubiera sido buenísimo. mejor. O sea, hubiera sido algo que cortaba que no Claro, esperábamos. sí, ajá. Pero todo lo esperábamos. Pero hubo unas escenas que sí me gustaron. A mí me gustó mucho la del... ¿Cómo se llama? La del cementerio. En el cementerio donde lean las lápidas
¿sí? Quieren ideas, ¿cómo es que se dice? Quieren consejos millonarios sí. para vender. Eso sí me gustó. Pero me hubiera gustado que las lápidas hubieran oído cosas más interesantes, más... Pero es que, mira, dejar interrogantes a cosas que le resuelvan a la gente. Me gusta más esos la tipos de propuesta esta de llevarte al cementerio fue buena. Sí. O sea, fue creativa, digamos, ¿no? O sea, oye, sí, una plática en el cementerio y de repente te puede dar un shock. Yo me pregunto, ¿cómo haces para que los más ricos de Brasil vayan contigo al cementerio en medio de la noche sin guaruras, ¿no? O sea, de repente esas cosas se vuelven tan inverosímiles porque no hay una razón de peso para, ¿no? Entonces ves a un tipo que se quiso suicidar y salen todos los periódicos que es psicólogo y que su carrera quedó devastada, o sea, Claro. entre comillas, que lleva a 50 empresarios a un panteón para escuchar al gurú, ¿no? De repente eran cosas tan inverosímiles Sí, que sí, no sí. tenían como esta parte real o de sustento, porque incluso en ese universo lo podías hacer, ¿no? Pero tendrías que encontrar las conexiones de cómo plantear. Si ya decías, bueno, es que es un gurú y es que tiene miles de seguidores y millones de vistas y whatever, difícilmente pasa eso. Sí, fue demasiado cliché. Demasiado. Porque demasiado. empezaban, o sea, a él lo veían como alguien en peligro de que les quite el poder de dinero que tienen. Porque él iba en contra del capitalismo, iba en contra de los de belleza y no sé qué muestran, que da su charla. Entonces, la presión que sienten los empresarios es que ahora van a seguir, millones de gentes que compran nuestros productos van a seguir a este man y nos vamos a quedar en la quiebra. O sea, eso es algo súper irracional, o sea, es muy básico, es muy estúpido. Sí, claro. Eso no pasa, amigos. No, Seguimos consumiendo. Sí. Y como dices tú, Consumimos mientras vemos la charla. si eso puede pasar, ¿por qué no? Digo, ahí está este libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, ¿no? O sea, cuando te renuncias a esta cosa como tipo Buda, renuncias ¿El a... monje que vendió su Ferrari? No, no lo Bueno, había hay un escuchado. libro así, Oye, justo... para vender un Ferrari primero tienes que comprarlo, ¿no? Exactamente, de eso va, ¿no? Entonces, de cómo renuncias a lo material por llevar una vida más espiritual y cómo... O sea, todos estos que todos tenemos en algún punto de nuestras vidas un antes y un después, ¿no? De algo que te marca, algo que hace que tu rumbo cambie, lo que sea. Pero no es tan irreal, ni tan mágico, ni tan como lo vemos. Y lo malo de verlo así en la película es que te saca de todo. O sea, no puedes entrar en la película porque te saca continuamente de la escena algo que es completamente ilógico y te rompe, Sí. te rompe, Y te rompe. hay cosas en esta escena donde ya lo confrontan a él, ¿no? Y le muestran quién era en realidad, que él era multimillonario y todo. Y algo sí que me dan ganas de cachetear a la gente. O sea, yo estaba ahí, pero dígale algo, porque el presentador... No hable. Y bueno, y vamos a hablar con los seguidores. Y todos eran... ¿Sí o no? Hubiera hablado... ¿Para qué fue a la escuela, papá? A ver. Y vamos a hablar con el Psicólogo. maestro. Y el maestro no decía nada. O sea, no, ahí me pareció muy, muy tonto, muy, muy bobo. Porque si usted le ha dicho, no moleste a mi maestro, déjalo hablar algo, hubiera dicho algo. O le hubiera escupido en la cara al presentador, hubieran hecho algo, pero no. Pero estaba Es que mirándolo a ver hubiera sido- intensamente con lágrimas en los ojos. Y se miraban así, ¿no? Pero eso era lo que pasó en toda la película. Toda la película. Le disparan al niño. Voltean a mirar al maestro. Sí, todo era... Con todas las lágrimas en los ojos. Yo Disparan dije, como- uy, aquí va a coger este maestro y va a sanar al negrito y le va a sacar las balas. Tranquilo. No, al final no pasó nada. Pero mire que la actuación del niño sí me Fue gustó. mejor. Fue el mejor. Fue la amigo. mejor. Es que fue el más No tiene creíble. líneas, pero sí. A mí me gustó mucho la actuación de él, me gustó mucho. Creo que fue el único que estuvo en situación, porque era el único que estaba sudado después de correr, no sé Oh. cuánto. O sea, Me gustó mucho cómo resolvieron algunas cosas en producción. En el libreto dice, vamos a explotar un avión. Imagínense, todos quedamos así. ¿Y ahora cómo vamos a explotar un avión? Entonces lo resolvieron muy bien con el Sí, reflejo de la limusina. Esto fue o sea, cosas muy creativas, fáciles. Y a través de las cosas digitales resolvieron la explosión de un avión, que si uno lo ve en el libreto, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo ¿Sí? exploto? ¿Cómo lo exploto? ¿Cómo exploto? Pero yo pensé que ahí se iba a acabar la escena y después apareció la escena, todo incendio, todos los bomberos. Eso me gustó mucho Sí. a nivel de producción, cómo lo resolvieron y se veía muy real. Pero sí, no se fue- quemó la hija y no se quemó el muñeco. exacto. El muñeco no Y tenía... no Calidad fue tan china, papá. detonante para que él tuviera que
perdiera el sentido, hubiera terminado en el sí, psiquiatra, ¿no? Ahí yo no pensé fue que tan que iba a detonante. empezar, tuvo un evento traumático y él va a empezar a aprender todo esto. Ahí no hubo. No hay nada. No hubo no cuando lo Karate Kid, muestran. cuando desarrolla. Karate Kid le pegó, sí, le hicieron bullying, cascaron y empieza el proceso de qué fue lo que aprendió, ¿no? Sí. Ahí no tuvimos proceso, no hubo proceso para decir, por eso soy maestro. Amaneció Porque gurú. tuve no, amaneció ya, mi hija se murió mi esposa y de aquí para allá Me tengo voy para la sabiduría calle. para allá. No. No tiene Eso sí sentido. pareció un poco absurdo. ¿Algo más que decir de esta película a nivel general? No, a mí me siguen dañando los diálogos. ¿Se acuerdan cuando llega y dice, me dijiste que me ibas a traer a tu casa? Cuando lo lleva a... No, sí, lo lleva ahí como... Que, Así como- que pasa la noche en mi casa. Te Ah. ofrezco mi casa, es lo único que te puedo ofrecer. Y empiezan a caminar y caminan no sé cuánto y llega el psicólogo y es un grupo de homeless, ¿no? Calentándose Debajo de un puente. debajo de un puente, lo que sea. Y entonces las frases de todavía, o sea, ¿cómo lo arruinan, no? Un momento así, porque tiene la necesidad de, pero me dijiste que me ibas a invitar a tu casa. O sea, eres psicólogo, fuiste a la universidad y no entiendes. O sea, y le vuelve a preguntar, ¿no? Y dice, sí. Y él le hace, ¿no? Le enseña ahí. El psicólogo se veía un Música. poco tonto. Sí, Sí. o sea, pero ahí, Pero con lágrimas en los ojos. pero ahí los diálogos, ahí es donde te rompe. ¿Por qué? Porque dices, por Dios, ¿de verdad? Pero Pero es también, que me dijiste pero que también era la tu esposa del casa. psicólogo se agarra, aparece el psicólogo Una en la escena, casa ajá. y la mujer le dice, ¿por qué no te votaste? ¿Sí o no? No dice, no, pero porque en que se ¿En abra. base a qué? Trabaja muy duro este güey, esa casa no se Yo paga ahí vi esa sola. mujer y yo dije, no, se hubiera votado de verdad, porque esa vieja así. Oye, pero regresando un poco a esa escena del puente. Era un puente muy bonito, o sea, para que lo despreciara así tan feo. Pero ¿dónde está tu casa? Así, güey, estaba chido el puente. Sí, sí, sí. Y además, Los donde homeless de acá ya lo vivía quisieran, él, ¿eh? Ya, sí, parecía un claro. apartamento. Claro, O sea, no tenía sin paredes, pero... Tenía cama, güey. Ajá. Tiene más cosas que yo. Entonces, ¿cuánto le Diana Ya anda buscando puente acá, Diana. dejó en cuenta allí? Ya se lo ganaron. Ya que viene el verano aquí. No, en la cara de la Wilson ya te lo ganaron. Está bueno ese puente, está bueno. ¿Y cuánto le dan a esta película? ¿Sí la quieren calificar? ¿Cuánto le darían? No, yo no la quiero Diana. calificar. Yo le doy un 3. Oh. Le doy un 3 porque pues no había visto producciones de Brasil y o sea, Hay muy buenas producciones. Volvemos al no mostraron a una Brasil pobre, sino una Brasil más empresarial, por decirlo así. Pero la historia se queda coja. Me hubiera gustado mucho más ver el desarrollo del trauma psicológico que tuvo él y que se hubiera conectado con el trauma psicológico del psicólogo. Pero pues en ninguno de los dos tiene un trauma y pues lo hacen parecer que tienen un trauma. Y cae ahí. Entonces como que... ¿Qué dice Antonio? Yo le doy un 4. Vimos unos edificios muy bonitos. Me gustaron mucho. Y en Sí, base ver a otra eso, parte de visualmente Brasil, dije, pues. mira qué bonito está el lugar. Yo comprando muebles, no, mira, está bonito. Sí, la película visualmente se salva, ¿no? Sí, o sea, Sí. pero, o sea, luego en ciertas cosas, por ejemplo, como el maquillaje, la barba de ese güey, tan difícil era que se dejara la barba. Claro. O sea, Sí, parecía como hubiera de quedado stop, mejor, así. como de estopas y no sé qué es eso, güey. O sea, los diálogos también muy flojos. La Aunque yo- promesa era muy buena. La promesa, como dice Mafe, Yo cuando la los premisa. primeros 5 minutos que dije, ok, va a estar chida. Ya como la Sí, la mitad- sinopsis también está bien y todo, pero bueno. Volviendo al inicio. Ya Oh, terminando el podcast volviendo y al volviendo inicio. al inicio. Usted había dicho que la intentó ver en portugués y a mí cuando la empecé a ver algo que me molestaba era la traducción. Oh, O como la voz en español no encajaba Claro. o era como que Sí, claro. limitaba mucho ver las actuaciones. sí. ¿Creen que en portugués realmente sí logre la premisa que quiere o como Yo- ese choque? Yo la vi en portugués y sí. Y no. Y fue igual. No, Volvía. es que los problemas de la trama siguen siendo los mismos, ¿no? Y también es posible que la traducción no haya sido la mejor, pero aún más allá de eso, o sea, es que en realidad aún visualmente no te No. comunica lo que Sí, quiere no. comunicar. O sea, te promete algo bueno la película. O sea, la sinopsis, los primeros 5 o 10 minutos dices, ok, va bien, pero después ahí se queda y no, en realidad no hay ningún progreso en cuanto a los personajes. Y, o sea, al niño le meten un balazo y pues así como, le metieron un balazo, güey, sí, qué mal pedo, ¿no?
Es un niño, güey. Nadie lo fue a visitar, nadie lo fue a ver, o sea... Luego no hay desencadenantes cuando pasa que se supone que lo quieren matar. Vemos en 2 ocasiones que los persigue ¿Por un qué? auto y de repente pues no sustentas eso, ¿no? Sí, no, ¿A quién no. le podría importar de repente, no? Llegar a esos... A ese punto. A ese punto y además que lo vemos sin sustento 2 veces. Y luego el que planea todo es su ex socio al que quería fregar y lo expone en el teatro de forma tan ridícula y sale vencedor, ¿no? De repente cosas así que se volvieron como... Me acordé mucho de las novelas de los 80s. O sea, esas Sí, cosas, sí. ¿Y sin cuánto le da sentido, Maffer? ¿No le quiere dar nada? No le quiero, Le da no cero. quiero calificar porque me voy a sentir muy mal porque a mí me gusta que todo el mundo quiera hacer cine y que hagan cine y que haya mucho cine y mucha oferta de cine para ver, ¿no? Pero buen cine también. sí. 3, 4, Lo que pasa es que, 5, 6, luego decimos, luego decimos, 7. no la veamos como me dice Dianita, porque yo aprendo mucho con Dianita, como dice, no la veamos porque 9. promete y no quiere, y no se trata de ver cine porque prometieron o porque hay cine para todos los gustos, pero yo creo que en particular. 1. Maffer se guarda. Ella Se va a guarda la los 10. Se acabaron los puntuación. números, Juan. Yo le doy un 4 también a la película. Está bien. O sea... No te deja nada. Está bien. pero sí es un poco cliché, un poco novela, un poco normal. No tiene nada de asombro. Muchas gracias por vernos aquí en Cine Entre Amigos. Esperamos que estén conectados. Mándenos sus mensajes, escríbanos. Sandy, por favor. La próxima estaremos Te aquí, extrañamos. Sandy. Nos vemos. Chao.